Bueno, desde luego a todos estos intelectuales, escritores, periodistas que vemos todos los días en la televisión, que los escuchamos en el radio, que los vemos escribiendo diario en los periódicos y en las principales revistas de política y cultura de nuestro país, a todos estos que les da nostalgia por la figura de Porfirio Díaz y por lo que representaba, a todos estos intelectuales y políticos también una cosa que los une es el terror, el pánico que les da la Revolución Mexicana, el terror y el pánico que les dan los zapatistas y los villistas, el terror y el pánico que les dan los luchadores sociales que vemos todos los días defendiendo sus derechos, los electricistas del ESME, los maestros de la coordinadora, los padres de los 43 desaparecidos. Hay una línea de continuidad entre esta glorificación y esta nostalgia por Porfirio Díaz y por un régimen represivo y autoritario, con este pánico que les da la revolución social, con este pánico que les dan los auténticos caudillos populares como Villa y Zapata, y con este pánico y terror que les dan las luchas sociales actuales. Es una línea de continuidad que los une. Con esto que me pide Pedro que comente en esta breve intervención, a Porfirio Díaz lo tumba una revolución popular como no se había visto desde 100 años antes en México, desde la que encabezó el cura Hidalgo y que continuó Morelos y los demás caudillos de la independencia. Fue una revolución popular salvaje, destructiva, fue una erupción volcánica que acabó a su paso con todo lo que se le enfrentaba. ¿Qué es lo que provoca la Revolución Mexicana? En primer lugar, es un profundo descontento social. El motivo por el que se lanza la lucha Emiliano Zapata y los pueblos zapatistas de Morelos es la necesidad de tener y de recuperar la tierra. No podían seguir viviendo. El gobierno de Porfirio Díaz les había impedido la posibilidad de poder trabajar sus tierras, de poder darle a sus familias una vida digna como la que merecían. El estallido zapatista es nada más el más ejemplar que ocurre durante la revolución, pero como el zapatista hay muchos otros estallidos de esa naturaleza, como el de Calixto Contreras en Durango. El porfiriato produjo la concentración de la tierra, el acaparamiento en unas cuantas familias, el desarrollo sin precedentes de la gran propiedad. Durante el porfiriato, el campesinado libre que existía en México desde tiempos ancestrales estaba en vías de extinción. Cada vez eran menos los pueblos que tenían tierras, cada vez eran menos los pueblos que no tenían que trabajar en las tierras de las haciendas, cada vez eran más los que no tenían cómo llevarle de comer a sus familias. Por eso es que la Revolución Mexicana, en primer lugar, es una reacción violenta, agraria, de los desposeídos del campo mexicano. En segundo lugar, también es una rebelión de todos los pueblos y todas las comunidades de la mayor parte de la República que estaban acostumbrados a gobernarse de acuerdo a sus usos y costumbres, en libertad, de elegir a sus autoridades, de tener sus ayuntamientos, de dictar sus leyes y de vivir de acuerdo a sus usos y costumbres. También el porfiriato provocó una centralización del poder político, una desaparición de los municipios. Los pueblos ya no pudieron elegir a sus gobernantes locales, a sus cabildos, a sus presidentes municipales, y por eso, en buena medida, la Revolución Mexicana también fue una reacción violenta contra esta centralización política y sobre todo contra la figura de los jefes políticos y los gobernadores que eran los que oprimían a los pueblos en sus comunidades. En tercer lugar, también es una revolución obrera, una revolución de los trabajadores, de los artesanos, que no tenían condiciones adecuadas, que vivían en la miseria, que trabajaban jornadas de 12, de 14 y de hasta 16 horas, que no tenían descanso los 365 días del año, que no tenían indemnizaciones cuando sufrían accidentes laborales, que no podían organizarse, que no podían hacer huelga, que no tenían contratos colectivos, que no podían elegir a sus dirigentes y que cuando se atrevían a luchar… Nada que ver con el México de hoy, ¿no? No.
Cuando se atrevían a levantar la voz y a luchar, eran reprimidos brutalmente, como fue el caso de Cananea y de Río Blanco. Pero además fue también una reacción violenta contra la insensibilidad de una clase política tecnócrata, educada en el extranjero, que gobernaba el país desde sus escritorios y que, como bien ha señalado Pedro, eran también agentes empresariales, que eran miembros de los consejos de administración de las principales empresas, y en donde la clase política era la que administraba el país, eran los ministros de Estado, los funcionarios del gobierno federal y de los gobiernos estatales, pero eran también los representantes o los accionistas de las empresas, y tenían en sus manos también los gobiernos estatales y locales. Había una concentración del poder político, el poder administrativo y el poder económico en las mismas personas, personas encabezadas por un grupo de tecnócratas conocidos como los científicos, que eran totalmente insensibles y ajenos al sentir de la mayoría de la población, y que por esa soberbia, por esa altivez, por esa insensibilidad, fueron precisamente el blanco que provocó la revolución, porque la revolución en buena medida fue contra los científicos, contra los tecnócratas, contra esa clase política totalmente alejada de la realidad y de las necesidades del país. Eso fue lo que provocó la caída de Porfirio Díaz. Por eso quienes ahora sienten nostalgia de Porfirio Díaz, lo que más les preocupa y les aterra es que no puedan darse una situación así, porque lo que a ellos les interesa es mantener un sistema social de injusticia, de privilegios, de pobreza y de marginación para las mayorías. Creo que eso es lo importante y eso es lo que tendríamos que discutir cuando ponemos sobre la mesa a un personaje y a una época como Porfirio Díaz, pero que no podemos separarlo de lo que produjo. ¿Y qué es lo que produjo la Revolución Mexicana? No podemos hablar sobre Porfirio Díaz sin hablar también de la revolución y de la respuesta de las masas mexicanas, campesinas, obreras y de los sectores populares en contra de un sistema que los oprimía y los perseguía. Muchas gracias.